Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Bienvenidos a la tercera noche del seminario profético Desenmascarando al Dragón. También damos las gracias a los que nos siguen en el canal de YouTube Apología Adventista del hermano Rafael Díaz. Que Dios les bendiga también a los hermanos que nos siguen a través del canal de YouTube. Queremos darles una cordial y atenta bienvenida a los presentes, diciendo un fuerte amén. Que Dios les bendiga en esta noche, que Dios esté con cada uno de los presentes y que este día tan maravilloso, el Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Que Dios bendiga a todos los presentes. En esta noche queremos invitarles a postrarse de rodillas. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Señor Dios y Padre, que estás en las alturas de los cielos y en todo lugar, bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor Dios, por este grupo de hermanos que hoy se encuentran en este lugar para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre y para exaltar el nombre santo de Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios, por estos temas maravillosos que hemos estado escuchando durante estas noches. Estamos seguros que tú estás hablando a través del hermano Díaz. Gracias, Señor Dios, por estos temas maravillosos. Sigue bendiciendo a tu pueblo y que podamos retener tu palabra a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque todo escrito está. Sigue bendiciendo en esta noche al hermano Rafael Díaz y permite que el tema de esta noche pueda hacer eco en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo pueda moverse en este lugar y que salgamos de este lugar llenos del Espíritu Santo. Bendice tu palabra en esta noche y utiliza con una doble porción de tu Santo Espíritu al hermano Rafael Díaz. Gracias, Padre, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, como las noches anteriores, es un gusto para mí presentar nuevamente al hermano Rafael Díaz, que él nos visita desde la hermana República del Salvador, y esta noche trae un tema muy importante para nosotros que lleva por título El verdadero día de reposo. Para él es el tiempo y para nosotros la atención a la palabra de Dios. Dios me los bendiga, hermanos y amigos. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta conferencia profética, este seminario profético titulado Desenmascarando el Dragón. Así que vamos a iniciar con una oración. Vamos a invocar el nombre del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Dios, para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Así que pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra en este lugar. Bendice los corazones de los hermanos y de las visitas. Que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad, nos ayude a interpretar correctamente el texto bíblico y nos ayude a discernir tu palabra para así poder obedecerla para honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener un estudio profundo, hermanos, sobre la palabra de Dios. Cristo dijo que hay que escudriñar las Escrituras. El término escudriñar significa buscar diligentemente una cosa hasta encontrarla. O sea, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla.
Y en esta noche vamos a escudriñar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la verdad, no en las opiniones de los hombres. Algunas frases que dicen las personas hoy en día: así dice el pastor, así dice mi mamá y mi papá. Otros dicen: aquí nací, aquí voy a morir. Así dice mi iglesia. Así dice el sacerdote, el párroco de mi iglesia. Esas son frases apóstatas. ¿Cómo debemos de decir? Así dice la palabra de Dios. Imaginémoslo que si mi mamá se perdió, en el error significa que yo voy a tener que seguirla a ella. Aquí me dejó mi papá y aquí voy a morir. Recuerdo de que un hermano tenía esa frase muy común: aquí me dejó mi papá y aquí voy a morir. Y el papá se manejaba con un gran cántaro de chicha debajo de la cama. ¿Saben qué es chicha? ¿Saben qué es chicha? Los hermanos que son salvadoreños saben de qué es chicha. Es una bebida fermentada que emborracha, la chicha. Entonces hay que tener cuidado con esas frases apóstatas. Aquí no venimos a predicar y enseñar lo que dice el pastor, lo que dice la iglesia adventista. Aquí venimos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Deje a un lado las ideas de los hombres, los conceptos humanos. Deje a un lado sus ideas, que quizás las trae desde pequeño. Debemos de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier concepto humano. Ahora, vamos a tener un estudio profundo, hermanos. Estos son temas importantes, son temas de vida o muerte. Por eso es que a la conferencia le hemos puesto desenmascarando al dragón. Yo aquí bien hubiese podido venir desde El Salvador a contarles un chiste o contarles alguna historia que los entretenga, pero la palabra de Dios dice que Dios me pedirá cuenta de ustedes. La sangre de ustedes va a caer sobre mí si no les predico la verdad que necesita conocer la gente en este tiempo. Hay una verdad para este tiempo, una verdad específica que se debe de predicar, que está contenida en los mensajes de los 3 ángeles. Y este mensaje es un mensaje de advertencia y de amonestación, que llama al mundo a que adoren al verdadero Creador y que salgan de estos sistemas contemplados en las profecías, que se le llama la bestia y la imagen de la bestia, que es otro nombre dado al papado y al protestantismo apóstata que sigue doctrinas y mandamientos de hombre. La bestia es un símbolo para el papado, una coalición de iglesia y Estado, mientras la imagen de la bestia es una copia del papado, que es el protestantismo apóstata que sigue doctrinas y mandamientos de la madre. Vamos a iniciar leyendo Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente: en esta tierra hay un remanente que brilla en un mundo de apostasía y rebelión. Hay un pueblo específico que se identifica como los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso significa que de alguna manera el mundo se habrá olvidado de estos mandamientos que guarda este pueblo. ¿Están conmigo? Si Dios tiene un pueblo específico, un pueblo peculiar, un pueblo distintivo, que se caracteriza por guardar los mandamientos, significa que el mundo de alguna manera se habrá olvidado o los estará pisoteando estos mandamientos. Por eso es que hay que desenmascarar al dragón. Ahora, usted me va a decir: hermano Rafael, ¿cómo me lo demuestra esto que usted está diciendo? Vamos a demostrarlo. Ayer vimos de que hay una advertencia en el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano derecha, el tal beberá que la ira de Dios en esencia.
Y vimos de que para escapar de ese vino de la ira de Dios o de ese castigo, solamente hay una forma, aceptando el mensaje de ¿qué? Del primer ángel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Noten qué interesante lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice? Leamos lo que dice el texto bíblico. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que traía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A dónde tiene que predicarse este mensaje? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué razón este mensaje debe de predicarse en un aspecto global? Sencillo, porque las falsas doctrinas de la ramera, ¿dónde están propagadas? Apocalipsis 17:15. Noten cómo dice Apocalipsis 17:15. La ramera es otro nombre dado a este sistema apóstata que enseña falsas doctrinas. Pero noten dónde se sienta. La palabra sentarse en profecía significa que la gobierna, y la gobierna a través de su vino embriagante, que son sus falsas doctrinas. Pero noten dónde está sentada esta ramera. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Ahora notamos por qué los mensajes de los tres ángeles tienen que ir a esos lugares. ¿Por qué razón? Porque la ramera ¿qué? Está también enseñando en estos lugares sus falsas doctrinas. Y este mensaje de los tres ángeles tiene que ir a esos lugares para desintoxicar a los babilonios de sus falsas doctrinas. ¿Captaron, hermano? Por eso es que este mensaje tiene que ser global, porque el error y la falsa doctrina de la ramera está también ¿qué? En toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este mensaje tiene que predicarse por un pueblo distintivo que está simbolizado por los tres ángeles. Esos no son ángeles literales, es un símbolo para el remanente que predica estos mensajes en un sentido secuencial y acumulativo. Un mensaje después de otro. Hay que predicarlos antes de que sea demasiado tarde. Algunos apóstatas están diciendo que estos son mensajes de terror, que no hay que predicarle estos mensajes a la gente, porque esto es inculcarle a la gente miedo. Esta es otra táctica que el diablo está usando para opacar estos mensajes, que son mensajes de vida o muerte. De la aceptación de estos mensajes depende el destino de cada habitante de esta tierra. Usted me va a decir: ¿cómo me lo demuestra, hermano? Sencillo, porque después de que se proclaman estos mensajes, se ve a Cristo viniendo sobre la nube. Eso es la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14:14. Noten cómo dice. Apocalipsis 14:14 dice: después de que Juan ve que se proclaman estos mensajes de los tres ángeles, ve a Cristo viniendo sobre las nubes del cielo. Eso es la segunda venida de Cristo. Y noten cómo dice: miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que venía, que llevaba en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se describe a Cristo aquí con una corona. Esto es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 19, 11 al 16. La segunda venida de Cristo, porque Cristo, cuando viene por segunda vez, viene con coronas, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esto es que estos mensajes hay que predicarlos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para desintoxicar a los babilonios de sus falsas doctrinas. Porque de alguna manera la ramera, la gran ramera, ha embriagado a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Ahora vamos a lo siguiente. Quiero que se concentren, hermanos, porque hoy vamos a desenmascarar al dragón. ¿Se acuerdan que ayer vimos de que el diablo no opera él personalmente, sino que usa sistemas? ¿Sí? ¿Vimos? Ahora, aquí viene lo interesante para iniciar. Quiero que se pongan concentrados porque estos temas son interesantes, son de vida o muerte. Ahora, si usted tiene dos opciones para creer, ¿a quién le creería? ¿Al catecismo de la Iglesia Católica o a la Biblia? ¿A quién le creería usted? A la Biblia.
Ahora, aquí lo vamos a meter ya en lleno a desenmascarar este sistema. ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 8 al 11? Noten cómo dice: el mandamiento de la ley de Dios, no de Moisés. No es ley de Moisés, es ley de Dios. Moisés no tenía ninguna ley, es la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el cuarto mandamiento. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imágenes. El tercero es: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y el cuarto es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento según la ley de Dios, según la Biblia y según cualquier Biblia. Usted puede leer cualquier Biblia y le va a decir así. Si usted tiene una Biblia católica, la Biblia católica es más clara, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano. En el catecismo católico, este mandamiento fue aniquilado. ¿Y saben qué es lo que dice el catecismo católico? Noten cómo dice cuál mandamiento pone como cuarto. Aquí tengo el catecismo católico. Noten cómo dice: honra a tu padre y a tu madre. Este es el cuarto mandamiento, dice el catecismo católico. Pero en la Biblia ese no es el cuarto, sino que es el quinto. Honra a tu padre y a tu madre en la Biblia es el quinto mandamiento. Si usted tiene su Biblia allí, inmediatamente léala, consúltela. Y si usted tiene acceso a internet, descargue el catecismo de la Iglesia Católica ya y corrobórelo. Aquí no venimos a mentirle, aquí no venimos a engañar a la gente, aquí venimos a hablar con la Biblia y a desenmascarar este sistema. Y saben algo muy interesante, hermano: los únicos que podemos desenmascarar este sistema son la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya vamos a ver por qué razón. Porque vamos a ver que las hijas, porque este sistema que en la profecía se le llama la ramera, tiene hijas y también son rameras. Interesante. Noten, el catecismo católico dice: honra a tu padre y a tu madre. Este es el cuarto mandamiento. Pero según la Biblia, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Interesante. Y dicen ellos: este mandamiento hace referencia a la relación correcta entre hijos y padres, pero lo ponen como cuarto, porque el mandamiento del sábado fue aniquilado en el catecismo. Y saben, hermanos, cómo le llaman ellos al el cuarto mandamiento. Según la Biblia lo ponen como tercero y le dicen así: acuérdate de santificar las fiestas. Porque el mandamiento fue aniquilado. ¿Y saben cuál otro mandamiento fue aniquilado en el catecismo? Aunque en la Biblia está el original. Por eso es que yo les digo: váyanse a la Biblia. En el catecismo no aparece otro mandamiento. ¿Cuál? Éxodo 24. Noten cómo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, no de la ley de Moisés. Porque esta es otra frase apóstata que se han inventado muchos protestantes. Los adventistas guardan la ley de Moisés. ¿Han escuchado eso? Esta es otra frase apóstata y diabólica. Moisés no tenía ninguna ley. Esta es ley de Dios que escribió Dios con su dedo. No te harás imágenes y ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí no está condenando este mandamiento el arte. ¿Saben, hermanos, que yo soy artista? ¿Cuántos saben que yo pinto? Son pocos hermanos que saben que yo pinto. Ustedes ven cuando predico en mi canal sale un mural. Ese mural yo lo he pintado. Yo hago paisajes, hago retratos. Este mandamiento no está condenando el arte, ni está condenando las imágenes religiosas para hacerlas como ilustración, para ilustrar algo. ¿De cuáles imágenes condena el mandamiento? Noten lo que dice el versículo 5. ¿Las imágenes para qué? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
La Biblia católica es más clara. Este versículo dice en la Biblia Jerusalén, Biblia católica aprobada por el Vaticano: no le darás culto ni te postrarás ante ellas. O sea que en el catecismo este mandamiento fue aniquilado. ¿Por qué razón? No necesitamos tener un cerebro de Salomón ni de Albert Einstein para saber por qué lo quitaron. ¿Por qué creen ustedes de qué lo quitaron? Porque ellos le dan culto, ¿qué? A las imágenes. Interesante. Tuvieron que quitarlo. ¿Por qué? Porque esta es una gran pedrada. Ahora, aquí viene la pregunta: a los niños en el catecismo, ¿con qué los adoctrinan? ¿Con la Biblia o en el catecismo? Con el catecismo. Por eso es que sacar a alguien de este sistema, solamente un milagro de Dios lo puede sacar. Porque estas enseñanzas están arraigadas en este sistema. Saben, hermanos, que una vez dando el estudio yo a un hermano, era una señora que era catequesis en una comunidad que se llama Santa Lucía, ahí por donde yo vivo, en un volcán, donde hay hasta brujos y pandilleros. Le di el estudio completo a la hermana, catequesis de la fe de Jesús. Es un librito que tenemos 20 lecciones de la fe de Jesús. ¿Usan ese librito? Leí todos los estudios y la señora, mire, inteligente la señora, pero que yo recuerdo que me preguntaba: mire, ¿qué significa esto? Y mire aquí. Y ella me llegó a aceptar el estudio porque le gustaba cómo yo le explicaba y le respondía todas las preguntas que ella me hacía, se las respondía con la Biblia. Le encantó. Y ya cuando llegamos a la ley de Dios, hermanos, y el sábado del cuarto mandamiento, yo veía que ella se retorcía en la silla, porque yo la hacía que ella inquiriera y que aceptara lo que decía la Biblia con su propia Biblia. Y después que le hice el llamado, hermano, que se entregara a Cristo a través de las aguas bautismales, la señora me dijo que ella aceptaba que la iglesia adventista era la iglesia verdadera, pero allí iba a morir porque allí le había dejado su papá. Tremendo, hermano, tremendo. Yo me quedé impactado. No sabemos si esta señora ya en su lecho de dolor se haya arrepentido. No podemos juzgar nosotros si alguien si se condenó o se salvó, porque en el cielo van a haber sorpresas. Les estoy poniendo este ejemplo para que vean cómo la gente está intoxicada con el vino de Babilonia, que son sus falsas doctrinas. Interesante. Ahora vamos a ver algo interesante. Daniel 7:25 dice lo siguiente. Esta es una profecía que lo vimos anoche, de cómo Satanás iba a usar a este sistema que se le llama el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es otro nombre para la ramera, la abominación asoladora y la bestia de Apocalipsis 13. Es el mismo sistema. Es el mismo sistema. Noten cómo dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Vimos anoche que esto significa blasfemias. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Es el periodo de la Inquisición romana, donde este sistema mató, casi le llegó al nivel de la Segunda Guerra Mundial de tanta masacre que hizo. Interesante. Y pensará en cambiar los tiempos. Iba a pensar, no lo iba a hacer. Iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. O sea que este sistema iba a pensar en cambiar la ley. O sea que se iba a inmiscuir con la ley de Dios. Interesante, hermano. Ahora vamos a ver, hermano, quién es este sistema que cuadra con estas características. Los protestantes dicen de que este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, pero es imposible aplicarle estas características a Antíoco Epífanes, un rey seleucida, un griego. Estas características cuadran solamente con un sistema, y es la Iglesia Católica Romana. Usted me va a decir: hermano, demuéstremelo. Yo quiero conocer la verdad, quiero salir de este engaño. Lo vamos a demostrar. Le voy a citar fuentes de la Iglesia Católica oficiales, donde ellos admiten de que ellos cambiaron la solemnidad del sábado al domingo. Noten cómo dice esta referencia de la Iglesia Católica: el espejo católico
es una fuente católica de septiembre de 1893. Dice lo siguiente: si alguien quiere información, hermanos, puedo mandarle esta información por correo. Tengo decenas de citas de libros católicos y de sacerdotes católicos donde lo admiten, de que no hay ninguna base bíblica para guardar el domingo. Ellos lo hacen porque la Iglesia Católica lo cambió. Noten cómo dice: la Iglesia Católica por más de 1000 años, antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Tremendo, hermanos. Ellos mismos están emitiendo el cumplimiento de la profecía daniélica. Y noten cómo dice: ¿cuándo sucedió este cambio? Noten cómo dice: Catecismo de la Doctrina Católica Cristiana de 1910. Dice lo siguiente, este catecismo de la Iglesia Católica: observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, en el año 336 después de Jesucristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos lo admiten. Tremendo. Ahora, aquí viene lo interesante. Vamos a leer Biblia pura. Yo puedo darles decenas de fuentes católicas donde ellos admiten que ellos lo cambiaron. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermanos, y quiero que se concentren, porque esta es una clase de teología. La Iglesia Católica dice que ellos guardan el domingo en honor a la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó en ese día. Y eso es verdad, Cristo resucitó el domingo. Pero no hay ninguna base para guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. ¿Captaron, hermano? No hay ningún mandamiento en la Biblia que diga guarden el domingo para recordar la resurrección de Cristo, aunque Cristo resucitó el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Me doy a explicar, hermano? En efecto, en la Biblia, en toda la Biblia, tenemos solamente 8 versículos que hablan del primer día de la semana. 8. 5 de esos en los evangelios están relacionados con la resurrección de Cristo, pero ninguno de ellos dice o se manda, ya sea directa o indirectamente, que se guarde ese día para recordar la resurrección de Cristo. Ni tampoco se dice que hay que cesar de trabajar en ese día, porque ese día tiene alguna especie de santidad, porque Cristo resucitó el domingo. Al contrario, los discípulos de la iglesia primitiva tenían 2 emblemas para recordar la muerte y resurrección de Cristo. ¿Saben cuáles eran? La cena del Señor y el bautismo, pero nunca el domingo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11:26. Noten cómo dice. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, hablando de la cena del Señor, no misa. La Biblia habla de cena del Señor, no misa. ¿Captaron, hermano? Por falta de tiempo, porque vamos a estar solamente hasta el sábado aquí, hermanos. Vamos a aterrizar, terminando esta conferencia, voy a terminar hasta el sábado en la tarde. Así que no podemos hablar mucho. Hermano, tengo un material. Yo solamente les pido que se suscriban a mi canal. Mi canal se llama Apología Adventista en YouTube. Apología Adventista. No vayan a buscar como Rafael Díaz porque no me van a encontrar. En las redes sociales como Facebook sí aparezco como Rafael Díaz, pero pongo en cursiva Adventista. Porque hay muchos Rafael Díaz y hay uno que cuando la gente me busca en YouTube como para Rafael Díaz, aparece un Rafael Díaz católico hablando grandes blasfemias y herejía. Entonces tengamos cuidado con eso. Por eso es que en mi canal le puse Apología Adventista. El objetivo es desenmascarar las falsas doctrinas, por eso es que se llama apología. Apología significa, es un discurso en defensa de la fe. O sea, el don que Dios me ha dado es ser maestro de Biblia. Yo enseño, hermanos, yo enseño la Biblia. Y eso es bueno, es mejor, hermano, que llevar a la gente que conozca lo que dice el texto bíblico, no lo que dicen los hombres.
Por eso, hermanos, desde que fui llamado yo al ministerio, sentí que ese era mi llamado de ser maestro, de enseñar Biblia a la hermandad, para que la iglesia conozca lo que dice la palabra de Dios, profundizar en la Biblia. Y saben, hermanos, que los hermanos que asimilan estos temas llegan a crecer en conocimiento y se hacen poderosos en las escrituras y nadie los va a engañar. Los que asimilan estos temas, hay de aquellos hermanos que no aprecian estos temas. Estos temas son grandes e importantes, que es raro escucharlos ahora en los púlpitos adventistas, hermano. Ahora, por falta de tiempo, hermano, no podemos hablar acerca de la misa. ¿Cuál es el contraste entre la cena del Señor y la misa y la gran blasfemia que lleva oculta la misa? Que la gente, como no lee y no estudia, no saben qué significa eso y qué es lo que hay detrás de eso oculto. Es puro espiritismo, es una gran blasfemia. La transustanciación. Pero no es ese tema que quiero hablar de la misa. Estoy hablándole aquí que la cena del Señor era lo que los discípulos practicaban para recordar la muerte y resurrección de Cristo. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cuando los discípulos celebraban la cena del Señor, recordaban que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga, pero no el domingo. Noten cómo dice Pablo en Romanos 6, versículo 3 al 5. La otra institución que conmemoraba la resurrección de Cristo era el rito del bautismo. Y dice el apóstol Pablo, veamos desde el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Cuando tenemos bautismos en la iglesia, estamos recordando a través de ese rito la muerte, sepultura y resurrección de Cristo hasta cuando Él venga. Porque el bautismo, ese es otro tema, hermanos. Yo quisiera desenmascarar el bautismo de bebés. Es otra doctrina diabólica, el bautismo de bebés junto con el pecado original. La palabra bautismo en el griego significa sumergir en agua. O sea, zambullirlo en agua, eso significa en el griego la palabra bautismo. Porque el bautismo es un símbolo de muerte y sepultura y resurrección. Cuando se mete al agua el hermano, no importa dónde sea, por ejemplo, cuando la iglesia cuando bautiza a los presos en la cárcel que se entregan a Cristo, como la Biblia dice que hay que sumergirlo en agua, entonces la iglesia lo que hace es ir a conseguirse un barril y meterlo ahí, porque lo que importa es el rito, el símbolo, que se sumerja a toda la persona en el agua. Por eso que eso significa la palabra bautizo, o sea, que se llene todo el agua, el cuerpo. Es símbolo de sepultura. Cuando la persona sale, simbólicamente anda en novedad de vida, ha resucitado simbólicamente. Por eso es que la Biblia dice, todo aquel que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque el rito del bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Y Pablo aquí lo compara, así como Cristo murió, también nosotros morimos a través del bautismo. Pablo está haciendo una aplicación simbólica. Ahora, noten qué interesante, solamente estos dos ritos recordaban la muerte y resurrección de Cristo. No el domingo, no hay base bíblica para eso, hermanos. El domingo es el primer día de la semana. Ahora, aquí viene lo interesante, quiero que agarren sus Biblias. Quiero que esté presto para poner los textos bíblicos, hermano. Oigan bien lo que voy a decir. La Iglesia Católica hubo un tiempo que no leía la Biblia. Hoy sí están leyendo la Biblia los católicos. En las redes sociales se han levantado una gran cantidad de apologetas católicos defendiendo sus doctrinas. Hoy estudian los católicos la Biblia. Antes no la estudiaban, hoy la estudian. Pero ¿saben para qué la estudian? Hoy la están estudiando para defenderse.
En las redes sociales han salido un montón de apologetas. Por ejemplo, tenemos un sacerdote que se llama Luis Toro. En mi canal lo he desenmascarado de las grandes blasfemias que dice. Pueden meterse en mi canal, van a ver un montón de videos donde he desenmascarado a este sacerdote. Y le hice una invitación en su red social que habláramos, porque él sabe, él debate solamente con señoras ignorantes, con hermanos protestantes de otras iglesias y con jóvenes y con viejitas. El hermano Oliver Coronado le hizo una invitación en un lugar neutro. Y yo también le hice una invitación y hasta el día de hoy solamente recuerdo que vio el mensaje. ¿Se acuerdan que cuando alguien ve un mensaje aparece que visto? Y no ha respondido hasta hoy, porque él sabe con quiénes va a debatir y engañarlo. Este sacerdote conoce la Biblia al derecho y al revés, pero ¿saben para qué se la ha estudiado? Para torcerla y sacarla de contexto, la manipula. Y este sacerdote ha debatido hasta con pastores adventistas. Yo pensé que era un montaje y yo me corroboré yo con hermanos que si era verdad eso, era verdad. Estos hermanos que no estaban preparados se fueron a meter a la cueva del dragón. Entonces este sacerdote, como es un experto en manipular la Biblia, él, aunque cita la Biblia, pero saca de contexto el versículo. Y si un hermano no está preparado en la Biblia, no sabe cómo responder. Hay hermanos que se quedan hasta mudos. Por eso es que es bien importante estos temas, que la iglesia conozca la Biblia, la sana doctrina. Predicar el evangelio es predicar doctrina. Los discípulos predicaban doctrina. Cristo predicaba doctrina. Eso es predicar el evangelio. Cuando alguien le diga, hermano, hay que predicar el evangelio. Ajá, ¿qué es predicar el evangelio? Es predicar doctrina. Dice la Biblia que cuando los fariseos escuchaban a Cristo, dice que se admiraban de su doctrina. O sea, Cristo predicaba ¿qué? Doctrina, el mensaje, la enseñanza. Eso es predicar el evangelio. Pero ya han confundido el evangelio con predicar cosas bonitas. Mira, Cristo te ama, Cristo es amor. No importa cómo te vistas, Cristo es amor. No importa si comes lagartijas, chancho. Lo que Dios ve tu corazón, eso Dios te ama. ¿Han oído esta clase de predicaciones? No importa cómo te vistas, Cristo te ama. No importa si vas a la fiesta, lo que importa es el amor. No importa si te tomas unas 3 cervezas o unas 3 pilsener. Lo importante es el amor, hay que predicar el amor. Ese es el evangelio del diablo, un falso evangelio. El verdadero evangelio es doctrina. Por eso es que la iglesia tiene que estar conociendo doctrina, defender la sana doctrina. Pablo dice, hay que tener cuidado con aquellos que dividen la doctrina de Cristo, porque vendrán tiempos donde no soportarán la ¿qué? La sana doctrina. Defiendan la fe, dice Judas 1, 3 y 4. Ahora, vamos a leer algunos versículos que están torciendo los católicos para justificar que hay que guardar el domingo. Y vamos a ver de que esos versículos que usan no hablan de guardar el domingo en honor a la resurrección, sino que las reuniones que hicieron los discípulos fueron reuniones inusuales. ¿Saben qué significa la palabra inusual? Que no eran comunes, eran por A o X motivo. Pero que esos versículos no hablan de que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo, sino que estos versículos se han manipulado y sacado de contexto. Vámonos al primero, porque esto es una clase que estamos teniendo. Juan 20, 19. Este es un versículo que usan los católicos y especialmente este sacerdote que se llama Luis Toro para engañar a los feligreses. Y saben, hermanos, este sacerdote se burla aún de sus propios feligreses. ¿Saben cómo les dice? Paren la oreja. Esta palabra parar la oreja es como que les esté diciendo burros. Los que paran las orejas son los perros y los burros. Nosotros no paramos las orejas porque no somos animales, nosotros escuchamos. Cuando alguien le diga pare la oreja, le está diciendo en otras palabras ¿qué? Burro. Tengamos cuidado, hermanos, Satanás es astuto. ¿Sabían ustedes? Sí, yo tengo un perrito que me hace falta ver mi perrito. Cuando yo lo llamo, se llama Ninito le digo yo, es un pitbull que tengo. Que cuando yo lo llamo, inmediatamente él para la orejita y le hace la colita así. Nosotros no paramos las orejas porque no somos burros. ¿Nosotros qué? Escuchamos.
Noten cómo dice Juan 20:19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea que era que este día, domingo, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los discípulos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ve, dicen. Los discípulos guardaban el domingo, ahí estaban reunidos los domingos, el primer día de la semana. ¿Cómo hacemos nosotros hoy para explicar? Si usted quiere serse poderoso en la Escritura, ¿saben qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Quiere desmantelar cualquier falsa doctrina? ¿Saben qué es lo que tiene que hacer? ¿Quieren que les dé la clave? Váyase al mismo texto y léalo despacio. Y léalo en su contexto. ¿Saben qué es un contexto, hermano? Tengamos cuidado porque el diablo es astuto. Cita la Biblia. ¿Saben de que el diablo conoce la Biblia? ¿Con qué el diablo tentó a Cristo en el desierto? Con las Escrituras. Pero ¿qué es lo que hizo el diablo? Aunque citó la Biblia, la estaba citando fuera de contexto. Tengamos cuidado, el diablo es astuto. Hace malas aplicaciones y cita la Biblia fuera de contexto. No basta con que me dé alguien cita bíblica. Cuidado. Yo le digo, permítame. Vámonos al texto bíblico. Y lo leo despacio. Noten por qué los discípulos estaban reunidos. No era por guardar el domingo en honor a la resurrección. ¿Por qué estaban reunidos? Leámoslo despacio. Estaban reunidos por miedo a los discípulos, a los judíos. ¿Captaron por qué estaban reunidos? Por miedo. Y tenían las puertas cerradas porque tenían miedo. Usted me va a decir, bueno, necesito que me lo demuestre más. Leamos el contexto. ¿Se acuerdan una frase que dice, un texto sin su contexto es un pretexto? Tengamos cuidado. Es imposible que los discípulos hubiesen estado reunidos guardando el domingo en honor a la resurrección de Cristo. ¿Saben por qué? El contexto me dice de que los discípulos ni aún creían que Cristo había resucitado. Es absurdo que los discípulos hubiesen estado congregados guardando el domingo en honor a la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo demostramos? Leamos el contexto. Marcos 16:14. La hora de estudiar un texto bíblico use los 4 evangelios, no se conforme. Cada escritor de los evangelios dice un detalle que el otro no lo dice. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. O sea, que no creían de que Cristo ¿qué? Había resucitado. ¿Cómo es posible que iban a estar reunidos guardando el domingo o no la resurrección? ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos. Este es un versículo que usan católicos para defender la santidad del domingo, que ellos guardan el domingo porque los discípulos se congregaban los domingos en honor a la resurrección. Pero el texto no dice eso. Estaban reunidos por miedo a los judíos. Otro texto, Lucas 24, 9 al 11, nos dice que los discípulos ni tan siquiera creían que Cristo había resucitado. Lucas 24, 9 al 11. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y los demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no creían. O sea, no creían de que Cristo había resucitado. ¿Y cómo es posible que iban a estar reunidos guardando el domingo cuando la resurrección? Si ni tan siquiera creían de que Cristo había resucitado. ¿Notaron el contexto? O sea, la cita no está hablando de guardar el día domingo en honor a la resurrección, sino que estaban reunidos por miedo a los judíos. Y esta era una reunión inusual, fue un caso especial que estaba sucediendo el primer día de la semana. Segunda cita que manipulan, Hechos 27. Hermanos, qué interesante cómo hoy Satanás está valiéndose de la palabra de Dios, pero para manipularla. Tengamos cuidado, hermanos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Qué día estaban reunidos?
el primer día de la semana, o sea, el domingo. ¿Ven? Dice, ¿se dan cuenta? Los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección. ¿Vieron que los adventistas están equivocados? Y como la hermandad no estudian, y por eso es que este sacerdote se burla de su congregación, les dice burro, porque la gente no estudia. ¿Por qué Pablo hizo esta reunión? El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué Pablo hizo esta reunión? Y despidió esta reunión con la cena. Partir el pan significa la cena, no misa. Pablo no hacía misas, Pablo partía el pan. ¿Por qué razón Pablo hizo esta reunión? Porque el día siguiente tenía que partir, iba ligero. Inclusive la versión King James, que es la Biblia en inglés, dice, porque Pablo iba deprisa el día siguiente y tenía que partir. Pero ¿por qué Pablo hizo esta reunión inusual, que no era costumbre, sino que hubo un caso especial? ¿Por qué razón? Hay que leer el contexto. El apóstol Pablo había hecho una escala de 7 días en Troas y quería despedirse de este lugar con una reunión el primer día de la semana, porque el lunes tenía que partir. Inclusive el versículo 11 dice que esta reunión llegó hasta el amanecer. Inclusive estaba un joven llamado Eutico que estaba escuchando el tema, que se durmió y se cayó de la ventana y cayó como muerto, porque esta reunión se hizo hasta el amanecer. O sea que esto era importante, que Pablo hiciera esta reunión, porque el día siguiente tenía que partir. O sea que Pablo no estaba guardando el día domingo en honor a la resurrección. El texto no dice eso. ¿Me están entendiendo, hermano? Tengamos cuidado, porque Satanás manipula la Biblia. Noten cómo dice el contexto, el versículo 6. Noten cómo dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, ¿qué dice? Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Había estado en Troas 7 días. Por eso es que la reunión la hizo el primer día de la semana, porque tenía que partir el día siguiente. No era por guardar el día domingo en honor a la resurrección. Si alguien le cita el texto bíblico, dígale: permítame, leamos el texto como dice. Y cuando usted lee el texto correctamente, lo va a dejar mudo. Saben que así he ganado a muchos católicos para la honra y gloria de Dios. Lo llevo, como saben, hermanos, ¿qué es lo que hacen los católicos? Hoy están viendo los videos de estos apologetas y se pueden de memoria los versículos para defenderse. Lo mismo que dicen sus líderes, usan ellos esos mismos versículos para defenderse. Porque ellos lo que buscan es defenderse. Ellos no quieren la verdad, ellos quieren defenderse. Entonces, leamos el texto bíblico, como dice el texto bíblico. Leámoslo despacio. Y cuando usted los lleva a que lean el mismo texto bíblico, los deja acorralados y no saben qué hacer. Hermanos, tengamos cuidado. La Biblia, hay cosas de que en la Biblia aparentemente se contradicen. Aparentemente, noten cómo dije. Pero cuando uno lee el contexto de los versículos, tiene todo sentido y explicación. El contexto es la llave para poder interpretar la Biblia. Inclusive el contexto lo podemos aplicar en cualquier área de la vida. Cuando usted lee un libro de medicina o un libro o una obra literaria, ¿desde dónde lo empieza a leer? ¿Desde en medio o empieza al final? Yo digo que si empezamos a leer una obra literaria no la vamos a entender cuál es el contexto de lo que está hablando ahí en medio. Tengo que empezar a leer lo que desde el principio, para ver cuál es el contexto de lo que estamos estudiando. Todo es así. Cuando se hace un juicio con una persona, ¿qué hacen los abogados y los detectives cuando hay un asesinato? Empiezan a recopilar información. El contexto es todo lo que gira alrededor del hecho. Empiezan a recopilar información: dónde estuvo la persona antes del hecho, a quién le llamó
y empiezan a recopilar información. Noten que el contexto, todo lo que gira alrededor del hecho, todo es así. Todo el contexto. Cuando a alguien lo van a condenar por un delito, ¿qué es lo que hace el jurado? Oye las dos partes para ver cuál es la parte que tiene más peso. Cuando usted escuche algo, no sea precipitado para dar una opinión hasta que vea la otra parte. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien le viene a hablar de un hermano, si alguien le viene a hablar mal de un hermano, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Creerle lo que dice? No, permítame. Yo tengo que ver la otra parte. Porque puede ser que esté asimilando la parte equivocada. Notaron que para todo es importante aplicar el contexto. Si usted se olvida de estos principios, va a ser arrastrado por errores doctrinales. Porque Satanás es astuto en torcer la Biblia y manipularla. Y el problema, ¿saben cuál es, hermano? Es de que la hermandad no está estudiando. La iglesia no está estudiando. Hay una gran ignorancia. Saben que la pobreza de los pueblos no radica en lo económico, sino en la ignorancia. La pobreza está en la mente. ¿Desde cuándo ustedes han escuchado o cuándo usted escuchó una noticia donde los delincuentes saquearon una biblioteca y se robaron libros? La ignorancia es tan grande que los delincuentes no roban libros. Y les voy a contar una historia, hermano. Ya vamos a ir a otra cita para aterrizar, para terminar. Un hermano que es colportor. ¿Quién es aquí es colportor? Nadie. ¿Hay algún hermano que es colportor? ¿Saben qué es colportor? Que vende libros. Un hermano de allá de donde yo vivo dice que él le agarró la tarde y por ir a vender libros a una comunidad se montó al bus corriendo. Iba preciso. Y se le olvidó recoger la maleta y la maleta le dejó llena de libros allí. Estaba esperando el bus. Y ya cuando iba llegando se acordó. La maleta del libro. Agarra otro bus de retroceso. ¿Y saben cuál es la sorpresa? Ahí estaba la maleta del libro. ¿Quién va a robar libro? ¿Quién va a robar libro? Porque a nadie le gusta leer. O sea, la ignorancia es tan grande que los delincuentes no roban libros. Tremendo. Entonces el diablo es astuto para torcer la Biblia. Otra cita que manipulan. 1 Corintios 16, 1 al 2. Esta es otra cita que manipulan para decir de que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es otra cita que se usa para decir de que la iglesia guardaba el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Pero el texto no dice eso. La Biblia de Jerusalén indica, es más clara, dice que esta ofrenda se recogía en una reunión o en una casa especial para que cuando Pablo pasara el primer día de la semana se recogiera su ofrenda. ¿Por qué Pablo pasaba este día a recoger la ofrenda? Porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una crisis y Pablo le decía a todas las iglesias que dieran un apoyo económico para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén porque estaba pasando por una crisis. No era para guardar el domingo en honor a la resurrección, el texto no dice eso. El texto dice específicamente por qué Pablo pasaría a recoger esta ofrenda. Y era porque esta ofrenda se recogía en una reunión anterior o en la casa. Los hermanos recogían esta ofrenda para darla a los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Captaron, hermano? La última cita para aterrizar, con esta vamos a aterrizar, Apocalipsis 1:10. Anoten, hermanos, esta información. Apocalipsis 1:10. Noten cómo dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este texto bíblico ya fue adulterado en muchas versiones de Biblia que están saliendo hoy.
Le dije yo a un católico, muéstreme dónde la Biblia enseña que el domingo es el día del Señor. Y me fue a sacar una Biblia adulterada que ya dice el domingo es el día del Señor. En mi canal tengo un tema donde hablo cuáles son estas Biblias que están saliendo adulteradas. Tengamos cuidados. Cuando usted vaya a una biblioteca a comprar una Biblia, asegúrese qué Biblia va a comprar. Abramos los ojos y nuestra mente para que no seamos engañados. Ya el diablo ya metió su mano peluda aún hasta en la Biblia. La está adulterando porque lo que quiere es aniquilar de la humanidad el día del Señor, porque sabe de que el sábado es un monumento conmemorativo de la creación y el diablo quiere eliminar eso. Apocalipsis 1:10 no está hablando del domingo. En el idioma griego, día del Señor es Kyria Kemera. Eso dice en el griego, Kyria Kemera, día del Señor. La pregunta es, ¿cómo saber cuál es el día del Señor? Hay dos formas de saberlo. Que no necesitamos irle a preguntar a un pastor o a un sacerdote porque nos puede engañar. Hay que preguntarle a Dios a través de su palabra. ¿Cómo saber a cuál día del Señor se refería Juan aquí? Hay dos formas. Hay que dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Pregunto, en los tiempos de Cristo y los apóstoles, ¿qué Biblia existía? ¿Qué Biblia existía? Era solamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. La Biblia que usaban los apóstoles y que conocía el apóstol Juan era los escritos de Moisés y los profetas, porque aún no había sido escrito el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se refiere? ¿A las escrituras de qué? Del Antiguo Testamento. Cuando Cristo dijo escudriñen las escrituras, ¿a qué se refería? Al Antiguo Testamento, porque en ese entonces no había sido escrito aún el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir aproximadamente 40 años después de la ascensión de Cristo al cielo. O sea que en los tiempos de Cristo no existía el Nuevo Testamento. Para ahora nosotros sí, el Nuevo Testamento es palabra de Dios porque lo tenemos. Ahora si nosotros aceptamos todos los escritos de la palabra de Dios porque los apóstoles también tienen autoridad. Pero en los tiempos de Juan, la escritura que existía era Antiguo Testamento. Primer clave. La otra clave para entender cuál es el día del Señor es, Juan era un apóstol, anduvo aproximadamente 3 años y medio con Cristo en su ministerio. Pregunto, Juan había escuchado a su maestro hablar. ¿Cómo se autonombró Cristo acerca de que Él era el Señor del día de qué? De sábado. Noten cómo dice Marcos 2:27 al 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de qué? De reposo. Ahora la pregunta es, ¿Cristo es el Señor del sábado? Y explico qué significa esto, hermano. Porque este otro versículo que manipulan, la expresión Señor del sábado, el Hijo del Hombre Señor del sábado, no está diciendo que Cristo por ser Dios está en libre potestad de pisotear el sábado. No, porque muchos protestantes y aún católicos dicen de que Cristo vino a quebrantar el sábado. Lo que Cristo vino a hacer es a enseñar la forma correcta de guardarlo, porque los fariseos hipócritas lo habían recargado con exigencias y tradiciones de hombre, aún hasta el punto de condenar las obras de misericordia. Flavio Josefo y Tácito son historiadores judíos, fariseos judíos que han escrito unos libros excelentes. En internet están esta información. Flavio Josefo y Tácito dice que los judíos tenían más de 600 leyes que se las habían inventado y que se las habían adherido al sábado, que en los tiempos de Cristo el sábado parecía una carga en lugar de ser una delicia. Y los protestantes, en lugar de ver a Cristo como guardaba el sábado, ven a los fariseos como lo guardaban. Los fariseos creían de que hacer obras de misericordia era quebrantar el sábado y condenaban a Cristo aún por hacer milagros en sábado.
Pero Cristo no lo quebrantaba. Estos milagros y estas obras de misericordia estaban en armonía con la ley. Cristo dijo, es lícito hacer bien en el día sábado. Esa palabra lícito viene de ley, de legalidad. Es un término jurídico, algo legal, algo que está en armonía con la ley. Flavio Josefo y Tácito dicen de que los fariseos hipócritas tenían unas leyes absurdas. Como por ejemplo, si alguien quería escupir, tenía que hacerlo en una piedra. Porque si lo hacía en la tierra, la saliva con la tierra hacía lodo y eso era trabajo. Usted va a pensar, esto es absurdo, pero los fariseos habían creado leyes absurdas. Si una gallina ponía huevo en sábado, había que matar a la gallina porque la gallina había quebrantado el sábado. Si una mujer quería quitarse la cana, ¿saben qué es una cana? ¿Saben qué es una cana? Un pelo blanco. Y si era sábado se la quitaba, y si un fariseo la veía, ya había quebrantado el sábado. Tremendo, hermano. Leyes que los fariseos habían inventado. Y habían condenado las obras de misericordia, que hacer milagros en sábado era pecado. Para los fariseos, no para Jesús. Porque el mandamiento no prohíbe las obras de misericordia. El mandamiento lo que prohíbe es el trabajo egoísta para satisfacer nuestro propio bienestar. No hacer obras de misericordia. Cuando Cristo dice, el Hijo del Hombre, el Señor del sábado, está diciendo que Él por ser el creador del sábado, define lo que es legal hacer en sábado y lo que no es legal. Y las obras de misericordia que Jesús hacía estaban en armonía con la ley. O sea, Cristo no vino a quebrantar el sábado, sino que vino a enseñar la forma correcta de guardarlo. Y saben, hermanos, mire, hermano, aquí está, Satanás es astuto. Por eso, hermano, mi objetivo es de que usted se haga poderoso en las Escrituras y pueda desmantelar todas estas falsas doctrinas de Babilonia. Mire, hermano, cuando los protestantes y católicos dicen de que Jesús quebrantaba el sábado, ¿saben qué es lo que están diciendo? Muchos hermanos, porque no estudian, no captan la blasfemia y la herejía. Según la Biblia, pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4, y el sábado es parte de la ley. Entonces, si Cristo quebrantó el sábado, se hizo un pecador. Pero quienes acusaban a Cristo de quebrantar el sábado eran los fariseos. Cristo no quebrantaba el sábado. Cristo, las obras de misericordia estaban en armonía con la ley. Cristo quebrantaba el sábado, entonces Cristo se hizo un pecador. Y aquí va la blasfemia más. Si Cristo se hizo un pecador, significa que necesita a alguien que lo salve a él, porque él es un pecador. ¿Notaron el engaño sutil? Cristo vino a quebrantar el sábado, dicen, qué blasfemia. Ahora, ¿cuál es el día del Señor? Si el Hijo del Hombre es Señor del sábado, hagamos el inverso. ¿El día del Señor cuál es? El sábado. Noten cómo dice Isaías 58:13. Hermanos, tengo una información masiva. Si ustedes quieren información, hermanos, escríbanme a mi correo y les voy a mandar información que se va a quedar con la boca abierta. Hermanos, saben, por eso es que Malaquías Martín, un jesuita más católico que el Papa, dice que los únicos que le están estorbando al papado para establecer el nuevo orden mundial son los adventistas, porque este mensaje solamente los adventistas lo predicamos y estamos desenmascarando este sistema. Malachi Martin dicen que el papado los tienen en la mira los adventistas, porque los adventistas son una piedra en el zapato para el papado. Lean el libro Las llaves de esta sangre de Malachi Martin, un jesuita más católico que el Papa, donde plasma las bases del nuevo orden mundial. Que este libro lo escribió Malachi Martin en la época donde estaba el apogeo del comunismo, y era el Papa Juan Pablo II el que derrocó el comunismo en Polonia con Ronald Reagan. Una información masiva. Noten cómo dice Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo? Mi, un pronombre posesivo, personal, mi. Pregunto, ¿esto lo está diciendo Moisés o Dios? Pero ¿de dónde surge esa frase apóstata?
el sábado es ley de Moisés. ¿Han escuchado esa frase apóstata? Esa frase diabólica. Mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová. Y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahí se dice cuál es la bendición que Dios le va a dar a la persona. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré de comer la heredad de tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La heredad de Jacob. Noten cómo dice Isaías 56, 2. ¿Qué horas tenemos, hermano? Tengo una información masiva, pero yo creo que mañana vamos a seguir con esto, hermano. Tengo una información masiva. Les voy a demostrar mañana a los hermanos. Traiga su Biblia, no vengan a creer lo que dice el hermano Rafael. Mire, les voy a mostrar bíblicamente de que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, 40 años después de la resurrección de Cristo, seguían guardando el sábado en honor a la creación de Dios. Los discípulos, los apóstoles, María, la madre de Jesús, todos eran fieles guardadores del Shabbat bíblico, del sábado. Esta es una mentira que se ha inventado Roma, decir de que el domingo hay que guardarse en honor a la resurrección. Lo que ha hecho la Iglesia Católica es solamente cumplir la profecía daniélica del cuerno pequeño. Noten cómo dice Isaías 56:2. Bienaventurado. En el griego esa palabra es macario, dichoso. Dichoso una persona que lo hace. Feliz aquella persona que trabaja 6 días y le dedica el sábado a Dios. Dios bendecirá a esa persona, porque el objetivo de este día santo es reconocer de que Dios es nuestro creador. Ese día es un día santo. La palabra santo significa apartado para un uso especial. Y el único que tiene poder para santificar los días es Dios, porque Dios es santo. Alguien dice, no, si todos los días son iguales. Sí y no. ¿Han visto ustedes una respuesta que tenga doble referencia? Sí y no. Todos los días son iguales porque todos los días dormimos, todos los días sale el sol, todos los días tienen 24 horas, todos los días dormimos. Pero hay algo que diferencia el sábado de los demás días, que ese día Dios dijo que era ¿qué? Santo. Claro que todos los días podemos adorar a Dios y cantar a su nombre. Sí, vamos a explicar y después vamos a hacer a preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Bienaventurado, Macarius en griego, el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que lo abrazare, que guarda ¿qué? El sábado, de no profanarlo, y guarda su mano de no hacer todo mal. Bienaventurado el que guarda el sábado, dichoso. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, conocía perfectamente bien esto, que el día del Señor era el Shabbat. Inclusive Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, era un hebreo, era un judío. ¿Cómo es posible que Juan hubiese estado diciendo que el domingo es día del Señor? Cuando el domingo en las culturas paganas y romanas, porque Roma, ¿sabe usted, hermano, que según la Biblia y la historia, quien tenía cautivo a los judíos en los tiempos de los discípulos era Roma? Roma gobernaba la nación judía. ¿Y saben qué día dedicaban al sol invictus los romanos? El domingo, el día del sol. Por eso es que en domingo preserva su nombre, Sunday, día del sol. ¿Cómo es posible que Juan hubiese estado diciendo que el domingo era el día del Señor, cuando Juan era un hebreo de nacimiento que conocía que el Shabbat era el día santo de Dios, que santificó desde la creación? ¿Captaron, hermano? No hay necesidad de perderlo, solamente hay que dejar que la misma Biblia se explique. Es imposible. No se permite el contexto del versículo de Apocalipsis 1:10 para decir de que el domingo es el día del Señor. Es erróneo. Pero hoy, hermanos, ya están saliendo Biblias así, hermano, tremendo. Así que hoy cuando le diga a usted a alguien, demuéstreme que el domingo es día del Señor, piénselo 2 veces, porque puede ser que le saquen una Biblia adulterada. Porque ya están saliendo Biblias adulteradas, ya están saliendo calendarios adulterados, también calendarios.
donde ahora el domingo es el séptimo día, pero según la Biblia el domingo es el primer día de la semana, el séptimo día es el Shabbat, el día santo de Dios. ¿Sí? Voy a terminar con dos citas de fuentes católicas. Fuentes católicas, no son ni tan siquiera protestantes. Fuentes católicas. Noten cómo dice esta cita. El sacerdote, el cardenal James Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Me encanta esta cita, noten cómo dice. Podrá leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ninguna sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Lo está diciendo un cardenal James Gibbons. Tremenda cita. Otra cita para aterrizar. Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. Esta es una gran pedrada. Noten cómo dice. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Una fuente católica admite que somos los únicos protestantes coherentes. O sea que hacemos las cosas con sentido, coherencia. Y aquí se burla de los protestantes. Los protestantes dicen que la Biblia es su única regla de fe. No tienen ninguna razón para guardar el día domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son coherentes en guardar el día sábado. Lo dice una fuente católica. Hermanos, con razón Dios levantó en esta tierra un pueblo para exaltar y rescatar este mandamiento pisoteado por este sistema. Este es el mandamiento olvidado por el mundo cristiano. ¿Saben de que los cristianos de otras iglesias pueden decir, mire, ¿usted cree que es correcto que un hombre con otro hombre se case? No, porque es pecado, la ley de Dios lo dice. ¿Usted cree que es correcto adorar ídolos? No, porque la ley de Dios lo dice. ¿Usted cree que es correcto robar, matar, fornicar, adulterar? No, porque la ley lo dice. Pero cuando llegamos al sábado, ellos se lo aplican a los judíos y empiezan a torcer la Biblia, a sacarla de contexto y a manipular textos bíblicos. Este es el mandamiento olvidado. Según la profecía daniélica 7:25, el cuerno pequeño iba a atacar ¿qué? La ley. Y saben que la profecía también decía que Dios iba a levantar un pueblo que iba a reparar esa brecha que el cuerno pequeño iba a abrir. ¿A dónde dice eso? Isaías 58:12, para terminar. Yo me quedo impactado, hermano, cómo la Biblia cuadra perfectamente bien. El cuerno pequeño abrió una brecha en la ley de Dios. Vimos, atacó el sábado. Los tuyos edificarán ruinas antiguas. Edificar una ruina es algo que está destruido, hay que levantarlo. Y los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¿Dios iba a levantar un pueblo que iba a ser reparador de portillo? Sí. ¿Pero cuál portillo? Noten el contexto, el versículo 13 que leímos, ¿de qué habla? Del sábado. ¿Notaron, hermano? O sea que el pueblo de Dios iba a reparar portillo, y ese portillo tiene que ver con exaltar la verdad sabática, porque el cuerno pequeño atacó la ley de Dios y abrió este portillo en la ley de Dios. Y Dios levanta un pueblo para que repare ese portillo. Y vimos anoche de que el mensaje de los tres ángeles llama al mundo a que adoren al Creador. ¿Y qué día Dios terminó de crear? El santo sábado, el día que conmemora la creación de Dios. Hermanos, tremendo, hermanos. Mi objetivo en este estudio, hermano, y en estas clases teológicas no es atacar a las personas, sino que presentar la sana doctrina y atacar la falsa doctrina. En esta iglesia adventista, hermanos, nosotros no odiamos a nadie, porque sabemos de que la mayor parte del pueblo de Dios saben que está en estos sistemas, según la profecía. La mayor parte del pueblo de Dios está en estas iglesias que tarde o temprano van a salir de estos sistemas y van a componer el pueblo de Dios.
Eso lo dice Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. La mayor parte del pueblo de Dios está en estos sistemas que están engañados. Significa que la menor parte de los que se van a salvar, ¿dónde están? Aquí. Si la mayoría de los que se van a salvar están allá afuera, ¿dónde está la minoría? Aquí. Póngase a pensar, adventista. Después de tener estas grandes verdades, estas gemas preciosas, vayamos a ser aniquilados y otros vayan a venir a ocupar nuestro lugar. El objetivo de este mensaje es llamar a la gente a que sea desintoxicada con las falsas doctrinas de Babilonia. Vamos a orar y después vamos a dejar el tiempo para algunas preguntas. ¿Sí? Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu santa palabra, porque en tu palabra hay verdad. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Bendice la mente de cada uno de tus hijos que están aquí, que puedan salir del engaño. Reconocemos, según tu palabra, que tú tienes un día santo. Ese día que conmemora la creación de Dios. Sabemos de que Satanás ha atacado esta institución durante toda la historia, lo ha pisoteado, lo hizo con los fariseos y lo está haciendo con el cristianismo apóstata, exaltando un día espurio que no posee santidad, que es el domingo. Ayuda a tu pueblo que como iglesia podamos levantar esta bandera de la verdad y podamos proclamar estos mensajes antes de que sea demasiado tarde. Bendice a tu iglesia, tus hijos, bendice las visitas, nuestros amigos que han venido en esta noche, que quizás estas verdades pueden ser tajantes y muy fuertes, pero que son necesarias predicarse y enseñarse antes de que sean demasiado tarde. Gracias porque nos has permitido predicar tu mensaje en esta comunidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.